Soy Jon Sistiaga y esto es Espiando la Segunda Guerra Mundial, un podcast original de National Geographic. También podéis disfrutar de contenido extra en el canal de National Geographic y en Disney+. Hoy espiaremos e investigaremos un tema que muchas veces es el gran olvidado. ¿Qué pasa después de una guerra? Ahondaremos en lo que pocas veces se cuenta, lo que ocurre tras un conflicto, sus consecuencias. Para ubicarnos en el tiempo vamos a retroceder a una fecha clave, el 7 de mayo de 1945, la rendición alemana. Muchos países estaban absolutamente devastados. Las industrias, las infraestructuras más básicas, todo arrasado. Muchos millones de personas se encontraron desplazadas lejos de sus hogares. El resentimiento, a flor de piel, en muchas de las sociedades. La violencia afloraba por doquier, en sus múltiples formas. Para la gente corriente, la supervivencia era una lucha diaria. La reconstrucción y la normalización de la vida en el continente fue un proceso difícil, traumático, con multitud de matices, marcado desde muy pronto por la división de Europa en dos mitades. La occidental, controlada por los aliados anglo-estadounidenses, la oriental, ocupada por los soviéticos. En 1950, 5 años después de la guerra, un tercio de la sociedad alemana consideraba que el juicio de Nuremberg había sido injusto. 2 años después se llevó a cabo una encuesta en la zona de la ocupación estadounidense en Alemania y concluía que, atención, un 37% de los alemanes consideraban que era bueno para el país no tener judíos. Un 25% de ellos tenía una buena idea de Hitler. Y eso es lo que vamos a espiar, lo que ocurre después de una guerra y, sobre todo, lo que les pasa a los protagonistas de esa guerra que fue la Segunda Guerra Mundial. David Alegre, bienvenido. Hola, Jon. Hola, Sara Ruballo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Kod Zagadki. Kode. Código Enigma. En julio de 1946, los judíos tuvieron que salir corriendo de nuevo para salvar sus vidas. En la ciudad de Kielce, la clandestinidad fascista mató a 41 judíos. El goteo se convirtió en arroyo, y el arroyo provocó una inundación. 10, 100, 1000, pronto 100.000 huyeron tratando de llegar a la frontera. La mitad de los refugiados eran judíos, que en la primavera habían regresado a Polonia desde Rusia, ansiosos por reconstruir sus vidas. Humanitariamente, el gobierno checo otorgó ayuda y un pasaje a los perseguidos. Pero en el JDC, Comité de Distribución Conjunta Judía Estadounidense, recayó gran parte de la obligación de ayudar a los refugiados en su camino, a través de Checoslovaquia, luego Austria, por los caminos que conducen a la seguridad, en la zona americana de Alemania. Bueno, ¿quién nos desencripta este primer mensaje de Enigma? Pues yo mismo, Jon. Este documento, este testimonio concretamente procede del Holocaust Memorial Museum y viene justamente de la comunidad judía de Kielce, al sur de Polonia. Concretamente data de 4 de julio de 1946, un día en el que... ¿Acabada la guerra? Acabada la guerra, sí, un año justo después de acabar la guerra. En ese día murieron asesinadas 72 personas, 72 judíos locales, y fueron gravemente heridos 80 a manos de sus propios vecinos y vecinas, porque las mujeres también tuvieron su papel en todo esto, y de las fuerzas policiales y militares del Estado polaco. El tema es terrible, ¿no? Acabaron con ellos a golpes, a pedradas y a tiros. Una cosa terrible. Estamos hablando de pogromos posteriores a la caída del nazismo. Totalmente, sí, contra los judíos que habían vuelto de los campos de exterminio. ¿Cómo pudo ocurrir? Bueno, hay varias explicaciones para esto, ¿no? De hecho, creo que a los espectadores les gustará saber que hay una película muy interesante que trata de este tipo de problemas, que es 1945, así se llama la película, de Ferenc Tomos. Es una película húngara. Entonces, esto tiene mucho que ver con que los autóctonos de cada comunidad de la cuales habían sido deportados los judíos temían que esos judíos que volvían reclamaran las propiedades con las que ellos habían quedado, comercios, viviendas, etcétera, etcétera, ¿no? Y en muchos casos, obviamente, porque la cultura europea estaba atravesada por el antisemitismo históricamente. Quiero decir que esto no era... es decir, los propios europeos habían colaborado con los alemanes en el Holocausto, si no, no hubiera sido posible. Pero bueno, vamos a ver, o sea, esta pobre gente que todo lo que había vivido en la guerra y los que
pocos y pobres que sobreviven sin tener prácticamente nada, porque claro, cuando consiguen salir de los campos de concentración y de exterminio, van a unas ciudades totalmente arrasadas y encima son sus propios vecinos los que arremeten contra ellos. O sea, me parece algo, el infierno después del infierno. O sea, me parece terrorífico. Sí, lo peor de todo, yo creo, sobre todo, es la inactividad o la pasividad con la que las autoridades enfrentaron este tipo de casos, que no solo se dieron en Polonia, también hubo en Hungría, también hubo en Rumanía y en diferentes lugares, ¿no? Y tiene mucho que ver justamente con que en estos países de Europa Central y Oriental se establecieron nuevos regímenes comunistas. Entonces, estos nuevos países comunistas, las autoridades de estos países no querían enemistarse con la población. De alguna manera no querían que los identificaran como defensores de los judíos, ¿no? En países con una identidad nacional muy fuerte y muy antisemita, como digo. Entonces, su manera de salir del paso fue lavarse las manos, literalmente. Pero esa actitud de los vecinos, fíjate, David, Sara, que me extraña, ¿no? Por lo que tiene todavía de odio visceral. Es decir, en mi propia experiencia, cuando has perdido y te das cuenta que has perdido y sabes que pues matar a alguien pues está mal y te pueden condenar por ello, es decir, dejas de hacerlo. Lo haces por una cuestión práctica, porque sabes que te pueden condenar y ahora estás en el lado de los que han perdido, de los derrotados, ¿no? Lo que me extraña es que se ejecutara casi a un centenar de personas por sus propios vecinos, sabiendo las consecuencias penales que podía tener aquello. ¿O no hubo? No las hubo en absoluto. No las hubo. La sensación de impunidad fue básica para que este tipo de crímenes pudieran darse, ¿no? Es decir, vosotros pensad, para que veáis el grado de capilaridad con el que estaba el antisemitismo, digamos, anidaba, ¿no?, dentro de las sociedades europeas y de las culturas europeas del momento. Hay un caso muy interesante que es el de la comunidad judía de Jedwabne, que es otra localidad de Polonia, que fijaros cómo es la cosa, que antes de que, cuando los alemanes atacan a Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, los propios vecinos de Jedwabne, polacos, antes de que lleguen los propios alemanes a su población, exterminan a todos los judíos locales. Esto está muy bien trabajado en un libro que se llama justamente Vecinos, de Jan Tegrost, que trabaja este tema. Es decir, cómo ellos percibieron que había un clima de impunidad y que era un buen momento para aprovechar, exterminar a esos odiados judíos locales, quedarse con todos sus comercios, propiedades y viviendas. Y aquí no ha pasado nada. Es terrible, absolutamente terrible. Desgraciadamente, espiando la vida de estos judíos, nos damos cuenta que, claro, que nos encontramos con testimonios verdaderamente escalofriantes. O sea, los abusos continuados que esta población sufrió realmente es durísima, ya como comentaba, ¿no? El hecho de haber estado viviendo y sobreviviendo en nuestros campos de concentración. Después de lo que has pasado, ¿no? Después de lo que has pasado, claro, no, sabes que no te queda nada, pero tienes la pequeña esperanza, que dicen que es lo último que se pierde, ¿no? De encontrar a algún superviviente de tu familia, encontrar a alguien. Pero no lo denunciaban, claro. Pues lo cierto es que en muchos casos no, en la mayoría de los casos no, porque además no servía para nada, porque como bien ha dicho David, a las autoridades les daba bastante igual, y aparte sabemos que a las propias víctimas les daba miedo dar parte a la policía, y claro, esto le podía traer incluso mayores problemas de los que ya tenían, que no eran pocos, desde luego. También David siguió siendo corriente en toda esa parte de Europa, pues, la quema de sinagogas, ¿no? El robo de propiedades privadas, sobre todo de aquellos que no habían vuelto de los campos de exterminio. En Polonia, ¿cuánta gente fue ejecutada más o menos? Estamos hablando, por su propia gente, más o menos después, y estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial. Pues entre unos 500 y 1.500 judíos a manos de sus propios vecinos, que eso es un poco pues lo fuerte, ¿no? También la policía tomó parte de estos asesinatos, y las fuerzas de la resistencia nacionalista polaca, que abandonaban los cadáveres, además, con notas donde se decían cosas del tipo de: este será el destino de todos los judíos que sobrevivan. Vamos a escuchar el testimonio de uno de esos judíos que sobrevivió. Kod zagadki. Código Enigma. Fue una de las cosas más impactantes que uno puede sentir. Cuando íbamos de camino, pasamos por un lugar, no sé muy bien cómo pronunciarlo, creo que era Kelts o algo así, y el vagón de ganado se detuvo. Parecía que igual podría ser por una fuga de combustible. No sé por qué, pero se detuvo y escuchamos gritos. La gente gritaba: ¡cierra el vagón! ¡Cierra!
¡Vienen a matarnos! La mayoría de repatriados fueron judíos que escaparon. Y había un grupo de polacos que hizo el programa de los judíos que quedaron en Kielce. Y sabían que habría habilitación de gente de fuera. Y salieron con machetes, hachas. Y querían abrir y matar a la gente tan rápido que cerramos los vagones. Y tal vez, 2 horas más tarde, el vagón empezó a marchar. Pero sentíamos miedo. Miedo por estar entrando en Polonia. Temíamos que el programa pudiera seguir existiendo, incluso después de que terminase la guerra. Todo era un golpe terrible para nosotros. ¿De dónde viene este testimonio, David? Porque parece que por el tono de voz todavía parece que tiene miedo, que habla con miedo. Sí, a ver, la cuestión viene un poco por ahí, ¿no? Ellos se encontraron en un entorno muy hostil al salir de los campos. Se encontraron además con una cultura plagada de supersticiones. La cultura, por ejemplo, en Polonia católica, que muchas veces se basaba en un antisemitismo cultural que señalaba a los judíos, por ejemplo, como ladrones de niños, ¿no? De manera muy común. Corrió el rumor en aquella época justamente de que los niños eran robados para realizar sacrificios y para básicamente chuparles la sangre, ¿no? Porque venían justamente por las consecuencias del paso de los campos de concentración y de exterminio, que los había dejado extenuados y físicamente destruidos, ¿no? Y que la única cosa que podía de alguna manera hacerles remontar a nivel vital era chupar la sangre de los niños, básicamente. Sí, ¿no? Fuerte, en plan, el hombre del saco es judío. Totalmente. O sea, esto es uno de los mitos, justamente, como lo pudo ser el sacamantecas aquí en España en la misma época, pues uno de los mitos de la Europa central y oriental. El judío que roba niños y que los sacrifica a su dios, ¿no? En rituales satánicos, ¿no? Esto es uno de los grandes mitos de la época. Pero que forma parte también de uno de los rituales de robar la identidad de aquel al que tienes que matar. Es decir, si miras a los ojos a alguien con el que has ido a clase, pues te va a costar matarlo. Ahora, si te han convencido de que realmente no es una persona, si lo has deshumanizado hasta robarle su propia identidad, su propia humanidad, porque lo consideras un asaltador de niños, alguien que chupa la sangre, alguien que mató a Jesucristo, o como hicieron los Hutus con los Tutsis, llamarles constantemente cucarachas, a una cucaracha no te importa matarla. Efectivamente. Bueno, claro, obviamente hay un proceso de deshumanización de muy largo alcance en la cultura europea contra el judío, que se consideraba pues, una especie de criatura errante que no es de ningún lado, es apátrida, que constantemente contamina el cuerpo social, que constantemente lleva a cabo prácticas que son punibles, que constantemente amenaza, digamos, la solidez comunitaria, ¿no? La identidad comunitaria, que es ese otro que no merece un lugar en la comunidad. En el nosotros, ¿no? Exactamente. Claro, no es de los nuestros, la ¿no? La otredad es muy compleja y además, encima, destacar que pensamos que llevaban ya unos años siendo así, o sea, siendo repudiados. De hecho, o sea, el antisemitismo permitió, de alguna manera, que el genocidio de 6 millones de judíos, con la colaboración de un montón de civiles y de policías de todo el continente. O sea, que realmente el repudio no era justo desde ese momento, sino que ya llevaba unos años en la ideología y en las mentes de toda Europa. Entonces, pues de alguna manera, bueno, pues si ya estás acostumbrado a odiar a ese, ¿no? Al otro, pues ¿por qué no un poco más? Lo raro es precisamente cambiar la mentalidad hacia un acogimiento, ¿no? Efectivamente, no. Además, hay que dejar una cosa muy clara. Estamos hablando de Polonia y Hungría, donde estos temas además continúan levantando ampollas, que, bueno, ya sabemos las últimas legislaciones históricas que se han aprobado en Polonia contra cualquier historiador que intente hablar de los campos polacos o que intente hablar de la responsabilidad de polacos en el genocidio, etc. Estás hablando de Jan Garabowski, por ejemplo, ¿no? Autor de La noche sin fin, al que entrevisté hace apenas un par de meses y que ha sido obligado a retractarse y corregir un párrafo de un libro en el que él hablaba de un alcalde al que había documentado cómo había señalado a los nazis dónde estaban escondidos, en qué lugar de un bosque de las afueras estaban escondidos un grupo de judíos vecinos suyos, ¿no? Pues bien, años después, la nieta de ese alcalde denuncia a este historiador, que es uno de los tipos más cualificados, y le obligan a retractarse en ese libro para poder seguir en Polonia y seguir publicando. Ahí en Polonia ahora mismo, entiendo que, porque esto duele, escuchar lo que estamos escuchando, estos testimonios, todo esto que estás diciendo, hay incluso una organización que se llama Reduta, que vela por lo que ellos dicen el buen nombre de Polonia, ¿no? Y por erradicar la sospecha de complicidad con el nazismo. Hasta tal punto, David, Sara,
que tienen buscadores y rastreadores por todo el mundo, con keywords que hacen que cualquier cosa que se publique o que se emita y que relacione Polonia, nazismo, colaboracionismo, es objeto de denuncia. Así que, ojo, que os podéis dar por denunciados si esto llega a las manos de Reduta, este podcast. Estamos bien. Pero lo que yo quería decir justamente es que no quiero caer en un prejuicio, no me gustaría que cayéramos en un prejuicio, digamos, de señalar, ¿no?, exclusivamente a las sociedades de Europa Central y Oriental, que a veces ocurre, sino que la complicidad existió igual en Francia, existió igual en Bélgica, estos pogromos se dieron, por supuesto. Las autoridades policiales en Francia contribuyeron hicieron posibles y llevaron a cabo las redadas de judíos que acabaron en Auschwitz. Que es un fenómeno europeo realmente. El colaboracionismo estuvo en todo el mundo. Pero sí que estamos espiando una parte de la guerra, porque esto es parte de la guerra. Es decir, Totalmente. La posguerra y las consecuencias de la guerra duran durante mucho tiempo. Y esto es una parte de la guerra que no ha sido suficientemente documentada. No sé si es que es verdad que hay muy pocos testimonios escritos, desde luego muy pocas denuncias, como decías, Sara, pero parece que hay una especie de manto de silencio sobre algo que realmente incomoda, ¿no? Primero porque interesa una vez que hemos dicho los culpables son los nazis, ya como que ya estaría, ¿no? ¡Hala! Ya está. Tenemos el malo, ya tenemos identificado el malo, que es el otro, y ya está. Pero también es cierto que tendemos, desde una parte de la historiografía del 19, está la cierta costumbre de los historiadores de, efectivamente, y más por parte del público que lee historia, de intentar encontrar las cosas clasificadas de una manera hermética y estanca. Es decir, en 1945 se firmó la paz, se acabó la guerra y a otra cosa mariposa y el cielo es azul y los pajaritos vuelven a cantar, y esa es la idea que todo el mundo quiere tener un poco en la mente. La humanidad es muchísimo más compleja que todo eso, y no nos acostamos un día en guerra y nos levantamos al día siguiente en paz, y esto no es así, no funciona claro, así de fácil. La guerra se prepara durante mucho tiempo y se desarrolla. Y la posguerra dura durante muchísimo más tiempo. Aunque sí es cierto que hay muy pocos testimonios, muy pocas denuncias, algunos nos han llegado. Vamos a escuchar uno de ellos que a mí prácticamente me dejó helado cuando lo escuché por primera vez. Código Enigma. Comenzaron a dispararnos a través de la puerta e hirieron a una persona que más tarde moriría a causa de las heridas. Irrumpieron soldados uniformados y algunos civiles. Entonces me hirieron. Nos obligaron a salir fuera. Formaron una doble fila. Los soldados nos golpearon con las culatas de los fusiles. Los civiles, hombres y mujeres, también nos golpearon. Yo llevaba una chaqueta parecida a la de los uniformes. Quizás por eso no me pegaron. Bajamos a la plaza. Otros que venían conmigo fueron apuñalados con bayonetas y asesinados a tiros. Nos apedrearon. Atravesé la plaza hacia una salida, pero debía tener tal expresión en la cara que me reconocieron como uno de los judíos que habían sacado del edificio, porque un civil gritó, ¡un judío! Entonces me atacaron, me llovieron las piedras, me golpearon con las culatas de los rifles y caí desmayado. De tanto en cuanto recuperaba el conocimiento, me volvían a golpear con piedras y culatas de fusil. Uno quiso pegarme un tiro mientras yacía en el suelo, pero oí que otro le decía, no dispares, de todas formas va a reventar. Cuando recobré el sentido, alguien me tiraba de las piernas y me lanzaba dentro de un camión. Me desperté en un hospital de Kielce. Atravesé la plaza hacia una salida, pero debía tener tal expresión en la cara que me reconocieron como uno de los judíos. Qué tremendo, ¿no, David? Que el propio Baruch se vea a sí mismo con cara de judío, ¿no? Como qué asunción, ¿no? de su identidad, ¿no? Pero solo por el miedo. O sea, pero solo por el miedo, ¿no? El miedo te delata. Sí, el modus operandi que se siguió en Kielce fue muy similar a lo que veníamos comentando, ¿no? Es decir, aparece un crío en escena, un niño que por las razones que fuere denuncia a un judío local de que le ha intentado secuestrar en el sótano de su casa, ¿no? No en el sótano de su casa, sino en el sótano del comité judío local, ¿no? De la institución que... Para señalar ya el sitio, además, ¿no? Exactamente. Entonces, las noticias del caso corrieron como la pólvora por todos los lados, ¿no? Enseguida se dio a conocer en toda la comarca y la historia del crío además fue dada por buena. De nada sirvió que el registro policial no diera frutos, no se encontró nada en el comité judío local, ni tampoco sirvió de nada que la policía de alguna manera reprendiera al muchacho, pues diciéndole, pero ¿qué me estás contando? Esto no ha pasado de verdad, ¿no?
La gente dio crédito a la historia y además se empezó a hablar de que sí, estaban teniendo lugar raptos múltiples de niños cristianos, en fin, la típica historia de siempre, ¿no? Una multitud se congregó en la plaza, enfrente del edificio del comité judío local, y empezó a apedrear las ventanas del edificio. Había mucha gente refugiada. Apedreando el nido de víboras, ¿no? Que se supone que estaban ahí. Tal cual, o sea, el símil no podría ser mejor respecto a lo que debían sentir los vecinos que estaban apedreando la casa, ¿no? Entonces, claro, ante la situación apareció un grupo de soldados para intentar restablecer el orden, pero lejos de eso, no se sabe quién ni cómo, o sea, se escuchó un disparo, ¿vale? Y los policías y los soldados comenzaron a asaltar el edificio. Entonces, según los testimonios de algunas víctimas, fueron lanzadas literalmente por las ventanas y, de hecho, el presidente del comité judío, que había intentado apaciguar los ánimos de los vecinos, en plan, pues llamar a la calma, ¿no?, a todo el mundo, justo mientras estaba intentando pedir ayuda a las autoridades por teléfono, recibió directamente un disparo por la espalda, ¿no? O sea, no le dieron opción a nada más. De hecho, incluso 600 obreros de la fundición se animaron a esta masacre en el que con barras de hierro se pusieron a golpear a los judíos que encontraban por la calle y mataron incluso entre 15 y 20 personas. Sí, en plan, acaba mi turno de trabajo y tengo que entretenerme y pasar el rato, ¿qué hago? Pues me voy a palizar vecinos, ¿no? No, es espectacular, o sea, me parece totalmente terrorífico. Y además es que esa ira popular, además, de los polacos contra los judíos, de hecho les llevó incluso a asesinar a dos polacos mismamente, que los habían confundido como judíos, e incluso a dos judíos que habían sido condecorados por los propios polacos. O sea, es como un auténtico barullo en el que incluso hubo una mujer embarazada y otra mujer con un niño recién nacido que también fallecieron en toda esta vorágine, ¿no? Es curioso cómo todos los eliminacionistas son capaces de compartimentar su cerebro y decidir en qué momento van a cometer una maldad, es decir, suspender su capacidad moral para decidir que lo que va a hacer sabe que está mal. En estas sociedades ya sabe que matar está mal y vas a la cárcel, pero que en ese momento es tu obligación con tu gente, con tu familia, con tu credo o con tu raza, ¿no? He entrevistado a varios de estos eliminacionistas, sobre todo en Ruanda, que creo que es el ejemplo más cercano a lo que fue un genocidio, ¿no? Pasa que en Ruanda no tenían cámaras de gas, ni tenían balas, y iban a machete, y fueron mucho más eficaces que los nazis, porque en apenas 3 meses mataron a casi 1 millón de personas. Eso significa que estamos hablando de casi 400 personas más o menos al minuto, si haces los cálculos. Fueron brutales. Todos ellos me hablaban de la capacidad de aislamiento que tuvieron, de poca empatía y de asumir que se convertían durante el rato que les tocaba, como tú decías, David, salgo de trabajar y cuelgo mi mandil de panadero o me quito mi buzo de mecánico y me pongo a matar a todos mis vecinos que están en la lista. Todos ellos nunca hablaban de genocidio, de crímenes contra la humanidad, siempre hablaban de acciones, siempre intentaban... Y sobre todo, insisto, en que todos ellos fueron convencidos por alguien de que había una amenaza vital, una alerta existencial contra ellos. Si no atacaban antes, podrían ser eliminados ellos, ¿no? ¿Cómo se les convenció y cómo todavía, en el caso que estamos hablando, todavía subsistió después de la guerra esa amenaza existencial para esos vecinos, ¿no?, de dedicarse a matar judíos? Sí, sobre todo por esto que hablábamos, ¿no? Por eso traía antes a colación la película 1945 de Ferenc Torok, que justamente se basa en cómo 2 judíos vuelven a una comunidad local húngara y inmediatamente se activan todo tipo de rumores, todo tipo de miedos producidos por la llegada de esos judíos que se teme que puedan ser supervivientes del Holocausto y que vengan a reclamar las propiedades de sus padres o abuelos. ¿Cómo puede ser, no? Que encima vienen a reclamar las propiedades, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, no han tenido bastante. Hay una tendencia muy fuerte, lo que dices tú, a cerrar filas con los que se sienten como iguales, ¿no? Y a partir de ahí de establecer un pacto del silencio, ¿no? Es muy poderosa esa tendencia a querer formar parte de la comunidad a través de la violencia, como una especie de carnaval del horror y del exceso. No solo... Pues que me he quedado tocadísima de lo que ha contado, que me he emocionado un huevo. Lo siento. Lo siento yo.
Es que es duro, es muy duro. Es que es muy heavy. Sí, que me he quedado que he flipado, ¿sabes? Que empatizo mucho y me he metido mucho en el papel. Y que es una guerra que yo viví de chiquitilla en la tele. Y sí, fue durillo. Fue duro, ¿sabes? Muchos de estos judíos, o sea, lo que pasó con lo de Kielce es que fue, digamos, la espita que hizo que los judíos europeos que habían sobrevivido se dieran cuenta que los estaban matando todavía. Entonces empezaron a emigrar masivamente a Israel. A partir de esto, de Kielce. Fue muy importante lo de Kielce por eso. ¿Y por qué fue a Israel y no a otro lado? Porque en Israel estaban emigrando muchos judíos en ese momento. Y porque las Naciones Unidas ya tenían más o menos claro, sobre todo las potencias ganadoras, ¿no? La creación, la generación de un Estado de Israel, en un momento en el que, la comunidad internacional debe algo, y no solo una explicación a la comunidad de judíos que han sido masacrados, ¿no? por los nazis, ¿no? ¿Sabéis cuál es una de las entrevistas que más me ha impresionado en mi vida periodística? No tengo ni idea. Sorpréndenos. Hace 4 años entrevisté en Niza, en su casa, a Annette Kabeli, una superviviente de Auschwitz. Una mujer maravillosa que falleció hace un año. Annette todavía tenía en el brazo grabado el número con que le habían inscrito. El tatuaje, sí. El tatuaje, 4065. Una mujer que hablaba además en un español antiguo, sefardí, ¿no? Con palabras antiquísimas, y que contaba cosas como cuando entró, o el segundo día de entrar en Auschwitz, y preguntó a una funcionaria por su mamá, le señaló uno de los hornos de los que salía humo, y dijo: ¿preguntas por tu mamá? Mira, tu mamá está allí. El hermano, que sobrevivió, aunque falleció hace ya 10-15 años, fue uno de los chicos con los que el doctor Mengele experimentó. Le hizo pues una serie de perrerías. No me he encontrado con persona que haya visto tan de cerca, es decir, lo peor de la condición humana, y que sin embargo tuviera tanta confianza, sin embargo, en el ser humano. En su capacidad de adaptación y en su infinita capacidad de perdón. Hubiera perdonado la pobre Annette, en la que llamaba Nida, y recuerdo el café que nos tomamos en su casa, cómo se puso a cantar canciones sefardís. Annette hubiera perdonado al señor que vamos a escuchar ahora. Enigma Code. Artículo 1. 1. Un sujeto del Estado es aquel que pertenece a la Unión Protectora del Reich alemán y que por tanto tiene obligaciones específicas con el Reich. 2. El estado del sujeto se adquirirá de conformidad con las disposiciones del Reich y la ley de la ciudadanía del Estado. Artículo 2. 1. Un ciudadano del Reich puede ser solo uno que sea de sangre alemana o afín y que a través de su comportamiento demuestre que está deseoso y personalmente apto para servir fielmente al pueblo alemán y al Reich. 2. El derecho a la ciudadanía se obtiene mediante la concesión de documentos de ciudadanía del Reich. 3. Solo el ciudadano del Reich puede disfrutar de plenos derechos políticos en consonancia con las disposiciones de las leyes. ¿De dónde llega este mensaje? ¿Qué lectura inicial tiene? Pues mira, John, estamos frente a un mensaje clave para espiar y profundizar en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Sobre todo porque nos permite hilar a dos figuras fundamentales en todo este meollo, que son Hans Globke y Adolf Eichmann. El primero, Globke, como muchos otros nazis, combatió en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Era un veterano de guerra, después se licenció en Derecho y, bueno, pues fue ascendiendo poco a poco en las estructuras burocráticas del Estado alemán, ¿no? Hasta alcanzar posiciones de gran influencia. Lo más interesante de Globke es que es una de esas típicas figuras grises de segunda o tercera fila que no salen, digamos, en las grandes fotos ni en las portadas de los periódicos, pero que acaba teniendo el poder suficiente para diseñar y dar forma legal a las principales políticas de sus gobiernos, en este caso de un gobierno muy especial como es el gobierno nazi. Lo que ahora llamamos fontaneros, ¿no? Exactamente, exactamente. Y además lo interesante de Globke es que conseguiría hacer eso en dos épocas distintas, tanto en la Alemania nazi como en la República Federal Alemana, la Alemania democrática de la Guerra Fría. Totalmente. Esto es lo interesante, ¿vale? Ahora lo explicaremos. Luego aparece por aquí Eichmann. ¿Quién es Eichmann? Eichmann es conocido sobre todo por haber sido el responsable de gestionar y coordinar los transportes que llevaron a cabo la deportación de buena parte de los judíos europeos que fueron exterminados en Auschwitz. Es sobre todo conocido por la deportación en espacio de un mes de casi 500.000 de judíos húngaros, ¿no?
Se convirtió inmediatamente en uno de los criminales de guerra más buscados. Pasó a la clandestinidad en 1945, consiguió pasar como granjero hasta 1950, dio el salto a Argentina, donde vivió hasta el año 60, y allí fue capturado en una espectacular operación del Mossad, del servicio secreto israelí, que lo acabó llevando a juicio. Entonces, el propio Globke, que vuelve aquí a entrar en escena, estamos hablando que Eichmann es procesado en el año 62, Globke siguió desempeñando funciones de gran importancia dentro del Estado alemán hasta el año 63, el año siguiente al juicio de Eichmann. Digamos que fue el segundo de a bordo del canciller Konrad Adenauer, que es, digamos, el refundador, ¿no? El nuevo padre fundador de la Alemania democrática de la Guerra Fría. Claro, ¿qué pasa? ¿Cuál es la relación entre Globke y Eichmann? La relación es que Globke había sido una de las figuras que había hecho posible el despliegue de las leyes de Nuremberg, que eran las leyes de pureza racial que expulsaron a los judíos de la sociedad alemana hasta el punto de negarles la ciudadanía, trabajar en determinados puestos de trabajo, etcétera, ¿no? Y Eichmann, claro, su detención, tenéis que pensar que generó mucho nerviosismo, ¿no? Tanto en la CIA como en el servicio secreto alemán. ¿Por qué? Porque existía muchísimo miedo entre las autoridades alemanas de que la captura de Eichmann incriminara a más gente, que de golpe se pudiera dar cuenta a la opinión pública mundial de quién estaba al mando, ¿no? de los resortes del poder en Alemania. Globke. Uno de ellos era Globke, en un papel muy importante, efectivamente. Pero vamos a ver, o sea, este señor que traza las leyes de Nuremberg para que toda la operativa contra los judíos se desarrolle, y después, cuando acaba la guerra, sigue al mando, efectivamente, de la Alemania democrática. Esto, ¿cómo es posible? O sea, no me entra en la cabeza. No se le juzga. El tema es que, Sara, si no es una cuestión de asumir responsabilidad. Si no asumes que lo que hiciste era malo y que tú te has convertido, aunque sea durante el tiempo en el que eras malo, en una persona deleznable, si no te miras ante el espejo, te contemplas con tu propio demonio y tratas de llegar a un acuerdo, si no lo haces, sigues suspendiendo esa capacidad de empatía, esa capacidad emocional. Y es lo que hicieron muchos de estos. ¿Por qué? Porque no estaban realmente convencidos de que lo que habían hecho era tan malo. Efectivamente. Lo que estaban convencidos es de que habían fallado, de que habían perdido. Podríamos citar ejemplos de terroristas de ETA que no están convencidos de lo que hicieron fue malo, sino que les salió mal, o de altos cargos militares en la dictadura argentina que siguieron manteniendo sus puestos de trabajo y siguieron conviviendo con sus vecinos, incluso algunos a los que habían torturado o familiares de los que habían hecho desaparecer, pero sin asumir su responsabilidad, porque en ningún momento pensaron que su violencia era mala, sino que era virtuosa. O lo que tenían que hacer, ¿no? En aquel momento. Su deber, exactamente. Ese convencimiento. ¿Nos vemos en el siguiente podcast? Por supuesto. Por supuesto que sí. Venga, gracias. Recuerda que también puedes seguir disfrutando de más contenido sobre la Segunda Guerra Mundial en el canal National Geographic y en Disney Plus.